especial, lo escribió mi hijo hace como unos 10 años. Nunca la habíamos cantado aquí, es la primera vez, es para Dios. Espero que Dios esté agradado con ella. Y bueno, más o menos creo yo que lo primero es agradecer a Dios. El arreglo lo hicimos con los jovencitos, espero que haya quedado. Entonces, vamos a empezar. Gracias. Escucha la voz de nuestro Señor, abre las puertas de su corazón, déjale entrar dentro de ti, déjalo habitar. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Vamos a abrir el corazón, iglesia, y vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia? Juan 15, ahí en su Biblia. ¿Cuántos saben, iglesia? Antes, hermano, gracias por estar aquí. Gracias por venir. Y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen a escuchar de Dios? Aleluya. ¿Cuántos saben que hay veces que pensamos nosotros que lo que Dios hace no tiene ningún sentido? ¿Por qué Dios permite cosas? ¿Por qué tenemos que pasar por cosas? Señor, esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún motivo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que enfrentar estas cosas? No hay una razón de ser. Iglesia, escúchame. Hay cosas que aunque no nos parezcan y no queramos enfrentar, son permisibles por Dios, porque de cada una de esas cosas Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero predicar un sermón, hermano, de que tú y yo somos parte de un propósito. ¿Cuántos dicen amén?
Y queramos o no queramos, tenemos que pasar, iglesia, por ese tiempo para que nosotros entendamos que hay un Dios en el cielo que es fiel y que nunca nos va a desamparar y que nunca, por ningún motivo y ninguna razón, en medio de esos tiempos trágicos, Él nunca nos va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén? Ve lo que dice la Biblia, hermano, porque es por esta razón. Usted y yo, en nuestra mente, nunca pasó, hermano, en nuestra vida el buscar a Dios. No pasó. Yo siempre busqué a Dios en mi vida. Yo siempre traté de buscar la forma y la manera de cómo servir a Dios, hermano. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Usted y yo estamos aquí por la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha lo que dice la Biblia, porque tú y yo no escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Dios, yo te pido, añade bendición a este mensaje. Unge mis labios, Dios, para predicar con mucho cuidado, con poder, con autoridad y con renuevo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte: somos parte de un propósito. Hermano, usted y yo no escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros porque Él tiene propósitos para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay veces que cuando miramos las cosas, cuando miramos los tiempos, hermano, que no son nada agradables, nada favorables, es ahí cuando nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite tales cosas? No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. Escuché una historia, vamos a ponerle de Ángel y de Vero. Dice que un día, hermano, Ángel y Vero se dieron cuenta de que gracias a Dios, porque lo que es imposible para el hombre y para la mujer es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se dieron cuenta, hermano, a través de un estudio médico, de que ellos no podían engendrar, no podían tener bebés. No sabían quién era el problema, pero simple y sencillamente ellos creían en un Dios de poder, que en cualquier momento, hermano, escúchame, porque el fruto no lo da el hombre, el fruto lo da Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y ellos, hermano, fueron a hacer un chequeo y se dieron cuenta que realmente por ellos no podían, pero solamente creyeron, solamente confiaron, solamente esperaron y hicieron tres cosas que cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer: orar, confiar y esperar. ¿Sí me escuchó? Orar, confiar y esperar. Y escucha, cuando ellos miraron, hermano, al tiempo, se dieron cuenta que Vero estaba embarazada. Y eso fue algo grandioso, maravilloso para ellas, que cada que ellos iban al hospital, iban con la ginecóloga, porque una ginecóloga la que los estaba tratando, y ciertamente, iglesia, el estómago de Vero crecía cada vez más. A los 7 meses de embarazo, ellos van una vez más y les dice su ginecóloga: ¿sabe? Dios nos bendijo con este bebé, pero este bebé, cuando venga al mundo, quiero darles unas razones y quiero que se enteren de esto, porque este niño, ahorita acabo de ver en el ultrasonido, que no viene a ver totalmente bien. Este niño, dice, puedo mirar en el vientre que tiene síndrome de Down. Cuando ellos escucharon estas noticias, mi hermana, mi hermano, por lógica se entristecieron. Por lógica, mi hermana, mi hermano, iglesia, su ánimo, su vida, su iglesia, lo que ellos esperaban, mi hermana, mi hermano, no era lo que estaba dentro del vientre, pero al último ellos platicaron, al último ellos
¿Cuántos dicen amén? Y sabe, hermano, cuando el niño nace, ellos, mi hermana, mi hermano, aprenden a amarlo, aprenden a valorarlo, lo miran, va creciendo y ellos mismos se abrazan, hermano, se enternecen entre ellos mismos y ellos mismos un día dicen estas palabras: nosotros oramos por un regalo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creímos a Dios por un bebé. Dios nos dio este bebé y aunque no es igual que los otros bebés, Él necesita sentirse amado. Dios nos dio un regalo en una envoltura que nosotros no pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí está el regalo, ahí está la bendición. Tienes que apreciarlo, tienes que cuidarlo, tienes que entender que lo que tienes y cómo estás es permisible por Dios, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Iglesia, hay veces que nosotros oramos por bendición, por beneficios, queremos ver los cielos abiertos, queremos mirar la bendición, la gracia y el poder de Dios sobre nuestra vida, pero hay veces que Dios nos da esos regalos en envolturas que nosotros no pedimos. ¿Quién me está entendiendo? Hay veces que decimos: ¿por qué Dios lo permite? Todo, hermano, lo que vivimos, lo que pasamos, todo es permisible por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sea bueno o sea malo, tenemos que entender que es una bendición, porque es la voluntad de Dios. Dios, iglesia, lo malo, mi hermano, lo puede hacer bueno. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y escucha lo que dice la Biblia, aleluya, prontamente, mi hermana, mi hermano, en el libro de Éxodo 6, versículo 6. Éxodo 6, allí en su Biblia, en el versículo 6. Escuche lo que dice la Biblia. Y se arrepintió, no estoy mal, Éxodo 6. Ok, dice la Escritura: por tanto dirás a los hijos de Israel, si estoy bien, ¿verdad? Yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dice, hermano, que eres Dios. Y aunque tu vida, mi hermano, y mi vida, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Os sacaré de esa crisis. Os sacaré de ese dolor, de esa preocupación. Hermano, hay cosas que hay veces que tenemos que enfrentar en la vida que no tienen razón de ser, y estamos abajo de esos escombros, estamos abajo, iglesia, de esos muros derribados, estamos abajo, hermano, de ese dolor, de esa desesperanza, de esa preocupación, mi hermano, pero Él dice: yo soy tu Dios, yo soy Jehová, y yo tengo poder para sacarte de esos escombros, de miseria, de dolor, de herida, de preocupación. Cuando te despreciaron, te desecharon, te dijeron que no vales nada, que eres poco hombre, poca mujer, hermana, Él tiene poder para sacarte de esos escombros. Pero ¿por qué lo permitió Dios, pastor? Porque eso te va a ayudar a crecer en fe. Eso te va a ayudar a determinar en tu vida el que tienes que confiar en Dios. ¿Sí me escuchó? En el libro de los Salmos 23, en el versículo 4, iglesia, usted y yo somos parte de un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos salvó, hermano. No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Escucha: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice: aunque ande en valle de sombra. Primero nos dice escombros, ahora nos dice, iglesia, aunque andemos en valle de
es tu confianza en Dios. ¿Sí me escuchaste? Tiempos difíciles se van a levantar. Tiempos tempestuosos, hermano, van a golpear tu vida. Y a lo mejor vas a decir, Dios, ¿por qué? No tiene sentido. Y te dice el Señor, hijo, hija, tú no me escogiste a mí. Yo te escogí a ti y yo tengo un destino maravilloso para tu vida. Yo tengo propósitos, yo tengo planes para ti. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque te hayan metido debajo de los escombros, yo tengo poder para bendecirte. Yo tengo poder para protegerte. Yo tengo poder para cambiar el diagnóstico del médico. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 8, versículo del 4 al 6, allí en su Biblia. El libro de los Hechos 8, versículo del 4 al 6, escuche. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y viendo las señales que hacía, aleluya, dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y estos dando grandes voces, aleluya, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué, iglesia? ¿Por Felipe? No, hermano, por el poder del Dios que usted y yo servimos. ¿Cuántos dicen amén? Hermana, hermano, por eso tienes que entender que en los tiempos más difíciles de tu vida, qué importante es confiar en Dios. Felipe solamente iba, anunciaba, es lo que hago yo, es lo que hace tu pastor, es lo que haces tú en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Solamente anuncias, porque la obra es de Dios, porque el que los escogió es Dios. Y Dios tiene que hacer el milagro, y Dios tiene que abrir puertas, Dios tiene que abrir camino. Hermano, yo no entiendo a la gente que canta, con mi Dios yo saltaré los muros, ejércitos derribaré, y de repente los ves destruidos, los ves desanimados. ¿Por qué? Porque perdieron su confianza en Dios. No que con tu Dios tú saltas muros, no que con tu Dios ejércitos derriba, no que con tu Dios, hermano, no hay tempestad, no hay tormenta. Iglesia, eso es cierto, pero tienes que confiar. Felipe no hizo nada. Felipe solamente confiaba, predicaba el Evangelio, y dice la Biblia que todos eran sanados. Tienes que confiar en el poder del Evangelio. ¿Sí me escuchaste? Tienes que creer que lo que está escrito puede hacerse una realidad para tu vida. En la vida, hermano, hay tiempos difíciles, tribulación, angustia, persecución. ¿Cuántos dicen amén? Hambres, pestes, enfermedad, muerte, tormentas, catástrofes, tristeza, dolor, angustia, necesidad. Y son cosas, hermano, que son permisibles por Dios, porque Dios tiene un propósito, porque la esperanza en Dios, iglesia, es la que nos lleva a tener fe. Y escúchame, dice la Biblia que la esperanza en Dios no avergüenza. Así es que si tú estás en una de estas cosas de las que decía yo, angustia, tribulación, preocupación, hambre, peste, enfermedad, esterilidad, tormentas, catástrofes, tristeza, qué importante es que entiendas, hermano, que Dios tiene poder para ayudarte. Dale vuelta a tu Biblia en el libro de Hebreos 11. Hebreos 11, allí en su Biblia, escuche lo que dice la palabra del Señor. Del versículo 32 al 40. ¿Cuántos lo tienen ya? Escucha. ¿Y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resolución. Otros experimentaron vituperio, azotes y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y a todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No tiene caso, no tiene ningún sentido. ¿Por qué si eran hombres de fe? ¿Por qué si creían en el Evangelio? ¿Por qué si predicaban a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero? ¿Por qué Dios permitió estos tiempos? ¿Cuántos están conmigo? Encerrados, miserables en la cárcel, huyendo por los montes, escondidos en las cavernas, recibiendo a sus muertos con dolor, con tristeza, con angustia, con desespero, con palabras, iglesia, hirientes. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos hubieran podido decir: ¿por qué, Dios? ¿Está conmigo? ¿Por qué no permites? ¿Qué no dices que me amas? ¿Que un día dijiste que tú y yo somos cuates? ¿Que no fuiste tú quien me escogió a mí? ¿Por qué permites estos tiempos? ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué permites estas dificultades? No tiene ningún sentido. ¿Cuántos dicen amén? Escucha lo que dice el versículo 39. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en el tiempo de ellos. Pero en el tiempo de Dios, hermano, la esperanza en Dios no muere. Escucha el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Quiere decir que cuando los vientos estén golpeando en contra de tu vida, entiende que hay un Dios en el cielo que te dejó pasar por esos momentos tristes. Pero todo lo que Dios tiene un sentido. Todo lo que Dios hace, hermano, es por un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, todo sufrimiento de todos estos que acabamos de leer fue por un propósito. Alguien dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la salvación. ¿Sí me escuchó? Quiere decir que en cada sufrimiento, quiere decir que en cada circunstancia y en cada dolor, tú has sembrado una semilla, aleluya. Pero esa semilla va a germinar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa semilla te va a conectar con lo maravilloso de Dios. Esa semilla de sufrimiento, esa semilla de mártir, hermano, te va a hacer mirar los cielos abiertos, porque la respuesta va a venir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa semilla de dolor y de sufrimiento, tarde que temprano va a germinar y vas a mirar la gloria
soporte, hermano, el tiempo trágico. Soporte el dolor, pastor. Pero no tiene ningún sentido. Yo también muchas veces lo he dicho. ¿Sí está conmigo? No tiene por qué ser. Y hay veces, hermano, que esa misma pregunta se la hacemos a Dios. Pero escucha, el tiempo pasa. ¿Cuántos dicen amén? Y tarde que temprano, porque Dios es fiel, Dios nos va a mostrar resultados. Y te vas a dar cuenta, valió la pena sembrar la semilla del sufrimiento, porque Dios tenía un propósito. Y esto lo vemos. Le voy a poner 4 ejemplos. Porque esto lo vemos, iglesia, en José. Génesis 37. Ahí en su Biblia. En el versículo 11. Escucha. Era su familia. Muchas veces puede ser la esposa. Muchas veces puede ser el esposo. Muchas veces puede ser el vecino. Puede ser la persona, amén, que a lo mejor te amaba. Puede ser la gente, hermano, que nunca pensaste que te iba a defraudar. Puede ser dolor, enfermedad. Pero hay semillas de sufrimiento. ¿Cuántos dicen? Escucha. Génesis 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos al versículo 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Su misma familia. ¿Sí está conmigo? La gente que él amaba, la gente que él apreciaba, no nos sirve. Es un mentiroso. Dice que Dios le mostró sueños. Y a lo mejor José en ese punto de su vida, hermano, hubiera podido reclamarle a Dios: oh, Dios, son mis hermanos. ¿Por qué permites que me hablen así, que me traten así? Tienes que entender que cada uno de nosotros hay veces que tenemos que sembrar la semilla del sufrimiento y soportar los tiempos difíciles, aunque no entendamos el porqué, aunque no entendamos el motivo. Dios no tiene ningún sentido para Dios, sí. Por eso Dios lo permite. ¿Cuántos están conmigo? Aquí miramos a un hombre, hermano, despreciado por sus hermanos, odiado, envidiado, maltratado, palabras difíciles, hirientes, lastimantes. ¿Sí me escuchó? Quisieron matarlo sus hermanos. No me sirves, yo no sé qué hago contigo. Lo mismo vemos en Job. Job 1, allí en su Biblia. Dios trabaja, iglesia, de estas formas y de estas maneras. Pero de las formas y las maneras que trabaja Dios, Él siempre tiene propósitos. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Job 1, en el versículo 8, véalo conmigo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Escucha, Dios dando testimonio de la vida de Job. ¿Sabes, hermano? Dios, y por eso viene el dolor y el sufrimiento. ¿Sabes que Dios da testimonio de ti? ¿Sabías eso? ¿No has considerado a mi siervo? ¿No has considerado a mi siervo? ¿No has considerado a mi sierva? Ellos me aman, pero viene el tentador y dice: a ver si es cierto que te aman. Les has dado todo, les
bendecido con esposa, con esposo, tienen casa, dinero, finanzas, están sanos. Pero a ver, dame chance, dame permiso. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada si no le es permisible por Dios. Por eso este sermón. ¿Sí está conmigo? Y el diablo viene y le dice: déjame el enfermo, déjame los divido, déjame los destruyo, a ver si te siguen amando. Hello. Versículo 10 y 11. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Hermano, Job no renunció. Job no se soltó de Dios. Aunque el diablo vino, divídelos, sepáralos, ponle una enfermedad, ponle un dolor, todo le has dado, a ver, quítale, y verás si no blasfema en tu propia presencia. Y a lo mejor Job hubiera podido decir: Dios, no tiene sentido, ¿para qué me lo diste si me lo vas a quitar? ¿Para qué? Tanto pedí, tanto clamamos, y hoy que estamos ya no estamos. ¿Por qué? No tiene sentido, no tiene razón de ser. No más eso, hermanos, sabemos la historia. Le quitó ganados, le quitó criados, sirvientes, sus hijos se murieron. En el capítulo 2, del versículo 7 al 9, dice: salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Hay veces que tú no entiendes por qué es enfermedad. ¿Sí estás conmigo? Hay veces que tú no entiendes por qué tienes que cargar con ese sufrimiento. Hay veces que tú no entiendes el por qué Dios hizo tal cosa. Hermano, en los tiempos más difíciles de tu vida, tienes que aprender a depender de Dios. ¿Sí me escuchaste? Dice el versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le puede decir el hombre a la mujer: ¿a poco todavía amas a Dios? ¿A poco le puede decir la mujer al hombre: ¿a poco todavía amas a Dios? Ve cómo estás. Ve lo que Dios te ha hecho. ¿A poco todavía amas a Dios? Hay veces que las cosas, hermanos, las miramos y no tienen razón ni sentido. ¿Cuántos dicen aquí? Pero ¿por qué Dios no permite? La mujer le dice: Job, ya nos quitó todo. Estás enfermo, tienes sarna, no me sirves como esposo. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres y me dejas el camino libre? Hermano, hermana, no dejes de confiar en Dios. ¿Sí me escuchaste? Aunque hay veces que pensamos que las cosas que Dios hace no tienen ningún sentido, la esperanza en Dios no avergüenza. ¿Sí me escuchó? Y esto mismo lo vemos, hermano, en Pablo. Dele vuelta a su Biblia en el libro de los Hechos 14. Pablo, aunque fue el gran apóstol, aunque fue el hombre que predicó a más gente, por la cual mucha gente vino a la salvación, iglesia, Pablo fue apedreado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que fue sacado casi muerto. Hechos 14, allí en su Biblia, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud
Y habiendo apedreado a Pablo, aleluya, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuántos dicen? Ya está muerto. Su vida está muerta. Su matrimonio está muerto. Hermano, nunca pierdas la confianza en Dios. Sí, siembra la semilla del sufrimiento, porque Dios tiene recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pensaron que estaba muerto. Lo apedrearon, se juntaron muchas gentes. Y hay veces que tú puedes decir, pastor, todo está en contra de mí. Todo me está golpeando, todo me lastima, todo. Ya no sé, ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo permites? No que tú vas al frente, abriendo camino, quebrando cadenas. ¿Sí está conmigo? Y hay veces que lo cantamos, pero solamente lo soltamos de aquí para afuera. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas. ¿Sí está conmigo? Manda a sus ángeles, conmigo están. Él abre puertas, nadie puede cerrar. ¿Realmente lo hace Dios en tu vida? ¿Realmente puedes cantar eso con todo tu corazón cuando el sufrimiento viene a tu vida? Porque en medio del sufrimiento sí lo hace Dios. Sí abre puertas, sí abre camino, sí manda a sus ángeles que contigo están. Pero tienes que cantarlo con el corazón, tienes que sentirlo. No importa, aquí está la semilla del sufrimiento, Señor. Yo la siembro porque he entendido que la semilla del sufrimiento es la sangre de los mártires. Esto, iglesia, lo vemos en José, lo vemos en Job, lo vemos en Pablo, y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan 19, allí en su Biblia, escuche lo que dice la Biblia. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Sí lo leí? Ahora, nomás leímos que levantó su cruz. Pero antes de levantar su cruz, iglesia, fueron por él en la noche. ¿Cuántos se acuerdan? Con palos, con cadenas, con espadas. Y lo capturaron. Pero imagínate en el camino para llegar al lugar hacia Pilato. Yo me imagino que iban dando patadas. Yo me imagino, iglesia, que iban pegando a lo mejor con un palo. A lo mejor unas cachetadas le jalaban el pelo. No sabemos cuántos dicen amén. Pero cuando llegó a ese lugar, mi hermano, dice la Biblia que le agarraron 38 latigazos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que le pusieron una corona con espinas. Dice la Biblia, iglesia, que le metieron clavos en manos y en pies, le enterraron una espada en su costado, sangre botaba por todos lados, quedó destruido, quedó abatido. Y él pudiera decir, Padre, no tiene ningún sentido, para eso me mandaste para morir por él, son bien malagradecidos. ¿Sí está conmigo? ¿Quién hubiera podido decir, hermano, muchas cosas? ¿Cuántos dicen? Pero dice Isaías que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, escucha, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. La semilla del sufrimiento el Señor la sembró y germinó salvación para ti y para mí. ¿Quién está aquí? Iglesia, todo esto fue lo de José, lo de Job,
Señor Jesucristo. Todo esto fue por un propósito. Dios tenía un propósito. ¿Sí está conmigo? Quiero hablarles, hermanos, para terminar, de la bendición de Dios en medio de la prueba. En el libro de Hebreos, allí en su Biblia, escuche lo que dice la palabra del Señor. Hebreos. Aleluya. Libro de Hebreos 11. ¿Cuántos ya lo tienen? Escucha lo que dice Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, y en su Biblia, versículo 5. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, si algo necesitamos nosotros en medio de la prueba, es entender que lo único que podemos hacer en nuestra vida es agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza en Dios, iglesia, nunca, por ningún motivo, mis hermanos, avergüenza. Dele vuelta a su Biblia en el libro de Romanos. Romanos 5. En el versículo 5, escuche. Y la esperanza en Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, la esperanza en Dios, que dice, no avergüenza, tiene premio, tiene corona, tiene galardón. La esperanza en Dios no avergüenza. Quiere decir que lo que tú crees, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, en medio de la catástrofe, la esperanza en Dios no avergüenza. ¿Quién te dice? Se cuenta que una vez en Inglaterra había una pareja que gustaba visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Y en una de esas tiendas vendían vasijas, aleluya, antiguas. Y en una de esas tiendas, hermano, cuando ellos fueron de visita, encontraron una taza muy brillosa, muy bonita, que les llamó mucho la atención. Inmediatamente fueron al tendero y le preguntaron y le dijeron: oiga, ¿dónde consiguió esa taza? ¡Qué hermosa está esa taza! La queremos comprar, no la queremos llevar, es una taza muy bonita. Y cuando el tendero se las dio, hermano, antes de que se las diera, les dijo estas palabras: mire, para que esta taza quedara como quedó, y para que luzca tan bonita como luce, esta taza cuesta lo que cuesta y vale lo que vale, porque esta taza tuvo que pasar por un proceso fuerte para que esté como esté y haya quedado como haya quedado. El proceso fue este. Esa taza que ustedes ven ahora solamente era barro, e inmediatamente fue a ser trabajada con el alfarero. Y en ese trabajo, dice, la metió, la amasó,
dicen amén? Dios es el alfarero. Y vez tras vez, Él va a moler el barro. Lo va a meter a la rueda. ¿Cuántos dicen amén? Lo va a moler. Le va a dar forma. Le va a echar brillo, le va a poner flores. Pero antes la tiene que meter al horno. ¿Sí está conmigo? Y tienes que entender, hermano, que para que salgas guapo, para que salgas bendecido, prosperado y bendecido, es importante que entiendas el trabajo del alfarero. Es importante que sepas que Él te va a meter a un horno, que te va a fundir. ¿Sí me escuchaste? Que te va a echar pintura, brillo, porque somos parte de un propósito. Así es que sigue adelante. El alfarero va a trabajar contigo, con nosotros. Nos va a meter al horno, nos va a golpear para darnos forma, porque somos parte de un propósito. Pero la esperanza en Dios no se pierde. La esperanza en Dios, dice la Biblia, no avergüenza. Sí pasamos cosas, sí vivimos cosas, pero somos parte de un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Pablo dice en Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermano, Dios permite que pasemos por pruebas, porque Él mismo nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es solamente porque Él nos ama. Escuche, José fue bendecido por Dios después de todos los tiempos que Él pasó. Génesis 41, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Lo metió al horno, trabajó por Él, porque Él es el alfarero. Y vean los propósitos que Dios tenía para José. Génesis 41, allí en su Biblia, del versículo 37 al 44. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice la Escritura: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa al fino físico, y le puso un collar, amén, de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Quiere decir que valió la pena el sufrimiento. ¿Cuántos dicen? Sembró dolor, pero creció iglesia, y Dios lo bendijo. ¿Quién está entendiendo? Lo mismo pasó con Job. Dios lo sanó, Dios lo bendijo, mi hermana, mi hermano, y Dios le dio al doble de lo que él había tenido. Job 42, allí en su Biblia. Job 42, versículo del 10 al 12. Escuchen. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él moraba con sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. ¿Cuántos no? ¿Por qué?
Porque Dios nos escogió y somos parte de un propósito. ¿Cuántos dicen eso? Iglesia, hermano, nunca te pongas a debatir con Dios. Nunca le digas el porqué de las cosas. Solamente ten esperanza en Él, confía en Él, porque Él tiene cuidado de todo. ¿Cuántos dicen? Aleluya. Lo mismo pasó, iglesia, con Pablo. Escuchen. Dice la Biblia que lo sacaron como muerto, pero él confió en Dios. Y sabes, Pablo es el único hombre en la carne. Escucha, el cielo que tú y yo vemos, hermano, la Biblia le dice el primer cielo, porque después de este cielo que tú y yo vemos, hay otro cielo, donde están los ángeles, los arcángeles. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Y nadie, sino solamente Pablo, fue bendecido por Dios, porque Dios tenía un propósito. Y Pablo estuvo en el tercer cielo y escuchó palabras y de padres. Ve conmigo. Segunda de Corintios, allí en tu Biblia. Segunda de Corintios 12, versículo del 2 al 4. Dice la Biblia: conozco a un hombre en Cristo que hace ya 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dará al hombre expresar. ¿Quién lo dijo? Ahora puede decir: valió la pena la crítica, valió la pena la peleada, valió la pena el dolor. Si está conmigo, nadie ha llegado hasta el tercer cielo. A lo mejor pudo decir: miré el trono de Dios, lo vi a Él sentado en su trono, con ojos de fuego, con rostro de sol. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, hermano, escuche, no se desespere, espere en Dios. Él tiene poder, iglesia, para ayudarnos. Si nos mete al proceso, si viene dolor, si viene sufrimiento, pero si usted soporta, usted va a encontrar el propósito. ¿Cuántos dicen? Usted va a mirar los cielos abiertos. Lo mismo pasó con Jesús. Su padre no lo iba a dejar en la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, lo que tú piensas que está muerto, Él puede resucitar. Él puede darle vida. Él puede, pastor, escúchame, darte fruto, darte crecimiento, darte avivamiento, darte los recursos suficientes para que lleves la obra de Dios hacia adelante. Hermana, Él puede bendecirte con un buen matrimonio, hermano, con hijos. Él puede darte lo que nadie puede darte, porque Él es Dios. Él llevó a Pablo al tercer cielo. Él bendijo el postrer estado de Job. Él puso a José por gobernador. Y Él resucitó al Dios vivo, al Dios poderoso, al que tiene poder para animarte, para restaurarte, para bendecirte, para animarte. Él puede dar vida a nuestra iglesia. Él puede dar vida a nuestro matrimonio. Él puede dar vida, hermana. Si algún día has deseado tener hijos, hermano, Él puede bendecirte con fruto. Si estás conmigo, solamente no pierdas la esperanza en Dios. Escucha, termino con esto. Hebreos 13, versículo 20. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto,
eterno. Os haga aptos, dice el versículo 21, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que os agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién lo dice? Dios resucitó a Jesús. Iglesia, Dios nos va a bendecir después de la prueba. ¿Cuánto lo creen? Y si ahorita estás ahí y el alfarero te está metiendo en la rueda y está, como que se me atoró, dice Dios. Le va a echar más fuerte. Ya salió. Ahora la lleva a la mesa, lo hace como chicle, lo abate en la mesa y empieza a darle forma en la rueda. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, termino con esta escritura. Isaías 43. Versículo del 1 al 7. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Escucha el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Escucha el versículo 4, ¿no? Qué bonito. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del oriente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Escucha, hermano, cómo termina el cielo. Todos los llamados de mi nombre, versículo 7, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y si ahorita estás en ese proceso de prueba, es porque Él te formó y porque Él te hizo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de eso, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y si estás pasando por dolor, por prueba, por tristeza, por un diagnóstico, hermano, hermana, dice que Él te creó para glorificar. Hay veces que pensamos que lo que Dios hace no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser, pero Dios sabe el porqué. Así es que tú solamente siembra la semilla y espera, confía, porque Dios tiene poder para sacarte de la. ¿Cuántos dicen? La esperanza en Dios, que nunca se pierde. La esperanza en Dios tiene premio, tiene galardón. Solamente no te muevas de lo que has creído, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Aliéntate. José fue gobernador. Pablo fue el tercer cielo. Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Job solamente soportó, esperó en Dios y Dios lo bendijo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres fiel. Ayuda a mi hermano, Dios, bendice. Obra un milagro, Dios, en su vida y en su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Den un aplauso al Señor. La grandeza del corazón se demuestra a través de una actitud correcta en medio del sufrimiento y del dolor. Dios tiene planes y propósitos. El que llama es Dios, el que abre puertas es Dios, el que fructifica es Dios. Y dice el Señor que solamente aprendas a guardar tu corazón. Pablo fue arrebatado al tercer cielo.
y escuchó palabras inefables. Y Dios, hermana, en esta mañana te habló directamente a tu corazón. Y dice el Señor que no pierda la esperanza, que todas las cosas son al tiempo de Él. Solamente siembra la semilla, la semilla del sufrimiento de los mártires siempre causa premio delante de Dios. Y no le preguntes a Dios el por qué, solamente soporta, porque Dios te escogió, porque Él tiene propósitos y planes hermosos y maravillosos. Solamente guarda tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres fiel. Haz una obra gloriosa en la vida de mi hermana. Tócala a ella, bendice su vida. Dios obra un milagro, Dios. Y así como bendijiste a Job, así como le diste a José, así como bendeciste, Dios, a Jesús y lo resucitaste de entre los muertos, Padre, dales fruto, crecimiento, gracia, favor y avivamiento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Den un fuerte aplauso. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro.